el tema fundamental, que además le da una proyección internacional a nuestro gobierno, al gobierno que encabeza el presidente de la República, fue el tema que se trató ayer en las Naciones Unidas. En una votación histórica, México va a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que es, digamos, el máximo órgano de dirección a nivel internacional, donde se conjugan todos los países, independientemente del régimen político que mantengan. Están desde Corea del Norte y Cuba, que son países socialistas, está también países, por ejemplo, europeos, países nórdicos que tienen y los del mar Báltico, que tienen un nivel de vida importante. Están todos los países africanos, están los países imperialistas, o sea, está toda la gama de pensamiento y de formas de gobierno que existen en el planeta representados en la ONU. Entonces, de los 192 países que estuvieron en la reunión, fíjense nada más, 187, votación histórica, votaron a favor de México para integrarse al Consejo de Seguridad de la ONU. Hubo solamente 5 abstenciones. A lo mejor no lo afirmamos, pero casi por la forma en que se están comportando algunos gobiernos, pues posiblemente el de Bolivia, pues ya sabemos que ahí hay un golpe militar que se dio contra Evo Morales y que la actitud que tomó el gobierno de México para preservar o ayudar a preservar la vida de Evo Morales, pues ese gobierno profascista, seguramente a lo mejor él fue uno de los que se abstuvo. No tenemos la publicación de los 5 países que se abstuvieron, pero casi es pensar los que se hubiera opuesto también si la ONU reconociera a Guaidó como presidente autoproclamado de Venezuela, pues seguramente también se hubiera abstenido o incluso votado en contra. Pero afortunadamente la ONU pues reconoce al gobierno legítimo que encabeza el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Pero bueno, son 187 votos para que México se integre al Consejo de Seguridad de la ONU. Miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros permanentes de ese consejo, pues son los que fueron en un momento las 5 potencias nucleares, que es, por un lado, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, en aquel momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, hoy es Rusia, y además China. Son los 5 países miembros del Consejo Permanente de la ONU, donde se tratan los problemas más cruciales que pueden afectar al planeta, y sobre todo el tema de la guerra y la paz. Pero además hay varios miembros de este Consejo que no son permanentes, que son electos cada 2 años, y en este caso México se integra. ¿Cuál es la importancia de que México se integre al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente? Bueno, es una importancia tremenda. Seguramente a los grupos de derecha, al BOA, a los que decían que López Obrador no sabe ni hablar inglés y que iba a ser una pena para México su participación a nivel internacional, pues se equivocaron rotundamente, como en todo lo que hacen, porque ellos están pensando más no en la justicia, sino están pensando en la venganza, no están pensando en el bienestar de nuestro pueblo, están pensando en sus bolsillos que se van adelgazando ahora con las políticas anticorrupción que ha aplicado el presidente de la República. Pero, o los que están llamando sus campañas, fíjense nada más, que están haciendo sus campañas anticomunistas en contra del presidente de la República, porque lo catalogan como que quiere traer el comunismo a México. Ahora se van a espantar más, va a llevar el comunismo al seno de las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Lógicamente esas son puras actitudes totalmente infantiles, mentirosas, engañosas, que tratan de confundir a la gente y sobre todo seguir manipulando los sanos sentimientos religiosos, sobre todo de la población mexicana. Pero vamos a ver qué dijo el presidente ahora que ya se integra México al Consejo de Seguridad de la ONU. Son 3 aspectos que él planteó, fíjense bien. El primero hizo mucho énfasis en que allí se defienda la política del gobierno mexicano en 3 aspectos esenciales. Uno, el primero dijo, vamos a tomar en cuenta y vamos a defender 4 puntos que planteó el presidente norteamericano Delano Roosevelt. ¿Cuáles son esos? Fíjense, uno es
la libertad de palabra. Número 2, la libertad de culto para aquellos que dicen que López Obrador va a suprimir el culto y que nos lleva al comunismo y que va a instaurar una dictadura. Libertad de palabra en la ONU se va a defender, libertad de culto, la libertad a no tener, a vivir sin miedo, sin temores, y la libertad a tener los elementos básicos para la alimentación. Son 4 principios fundamentales. Es el primer paquete que el licenciado López Obrador dio hoy como tarea a quien va a estar representándonos, que es Juan Ramón de la Fuente, que nos va a estar representando en el Consejo de Seguridad de la ONU. Repito, libertad de palabra, libertad de cultos, libertad a vivir sin miedos ni temores, y además también libertad de no morirse de hambre. El segundo paquete de ideas que él planteó que se van a defender ahí es un tema fundamental, es la cooperación para el desarrollo sustentable. Eso es fundamental. Uno de los temas centrales que el presidente ha planteado desde que presentó su proyecto alternativo de nación en el 2004 para ser candidato a la presidencia, donde hubo el fraude electoral con Calderón, un tema central es la cooperación para el desarrollo. Es decir, que los países, en lugar de invertir para su seguridad en armamentos, en proyectos, en programas militares, policíacos, mejor inviertan para el desarrollo económico de los países. Entonces, esta tesis que ha recalcado el presidente de la República, la cooperación para el desarrollo, seguramente va a ser uno de los ejes centrales en esta nueva época del planeta y de la Organización de las Naciones Unidas. Cooperación para el desarrollo, ¿por qué? Porque tácitamente va a ayudar sobre todo a resolver un grave problema que se tiene a nivel internacional y que la ONU hasta este momento no ha logrado dar pie con bola, como se dice vulgarmente, y es el tema de la migración. Porque el presidente lo que plantea es que en lugar de invertir para construir muros, barreras de distinta naturaleza o para invertir en gastos militares para contener los flujos migratorios o en instalaciones carcelarias, etc., mejor ese dinero, que son millones de dólares, se invierta en cooperación para el desarrollo y se ayude a crear fuentes de trabajo en los países que son fuentes de migración. O sea, esta política que es y ha sido propia de México, seguramente va a ser uno de los pilares fundamentales en esta nueva era, en esta nueva normalidad a nivel de las Naciones Unidas. O sea, el presidente, a esos que se burlan de él, que dicen que no sabe inglés, que iban a hacer un papel muy malo en las Naciones Unidas, va a hacer un papel relevante, destacado, y va a ayudar a orientar en la solución de uno de los temas cardinales de nuestra humanidad, de todo el planeta. Otro tema fundamental que él plantea, el tercero que dio como tarea, fíjense, lo voy a decir así casi textualmente, dice que en ningún caso se imponga el poder hegemónico de las potencias y se utilice la fuerza para resolver los conflictos que se puedan generar en los distintos países o entre los distintos países. O sea, que no se imponga la hegemonía de las potencias. Y como han sido 5 miembros del Consejo Permanente de la ONU, que repito, y todos son potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, pues entonces la voz de México como integrante de este Consejo de Seguridad va a ser fundamental. Y lo está diciendo desde este momento, y está dando esa tarea a Ramón de la Fuente, que va a estar ahí, de que no se imponga la cuestión hegemónica de las grandes potencias, ni se utilice la fuerza o la amenaza para resolver los conflictos que se den en los países. Esto viene a dar aire fresco a las Naciones Unidas, porque ya sabemos que las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha votado de manera unánime, fíjense, sanciones contra algunos de los países. Tal vez el que me viene en este momento a la mente es cuando se votó unánimemente por sanciones, por ejemplo, a la República Popular Democrática de Corea, a Corea del Norte, donde incluso el gobierno norteamericano en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU,
votaron por medidas de limitación en el comercio con Corea del Norte, por ejemplo. Se le puso limitantes a que no podía comerciar el hierro, el acero, el carbón y otros elementos fundamentales para la economía de Corea del Norte o República Popular Democrática de Corea, e incluso les pusieron sanciones a varios funcionarios de este gobierno. Y en México, fíjense el contraste de la política excelsa, extraordinaria del presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que pasó, por ejemplo, en el periodo de Peña Nieto, en este tema que estamos hablando, donde los norteamericanos impusieron sanciones a algunos funcionarios del gobierno norcoreano de manera arbitraria totalmente, y aquí, sirviendo de tapetes a esa política humillante, hegemónica, en contra de un pequeño país que es Corea del Norte, Videgaray y Peña Nieto, fíjense hasta dónde fueron más papistas que el Papa. ¿Qué hicieron? Pues no solamente acatar, entre comillas, esas resoluciones injustas del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que expulsaron al embajador de Corea del Norte de nuestro país, tratando de congraciarse, ponerse de tapetes y de rodillas ante la política intervencionista de los Estados Unidos de Norteamérica. Este viernes el gobierno de Corea del Norte hizo público su descontento por la expulsión de su embajador en nuestro país, Kim Jong-il, al considerarlo como persona non grata. Escuchemos las palabras del diplomático. El actual gobierno de México, que profesa sobre la política exterior soberano, ha tomado una medida ignorante de declarar al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular Democrática de Corea como la persona no grata, bajo el pretexto de las violaciones al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de la Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Hoy es diferente, es un panorama distinto. Cada país del mundo puede elegir de manera libre e independiente su forma de gobierno, su régimen, el que mejor le plazca de acuerdo a su historia, a su idiosincrasia y a la voluntad del pueblo. Entonces, esa actitud de, digamos, podríamos hasta llamarle miserable, de agachones de los gobiernos neoliberales hacia las políticas hegemónicas, sobre todo el imperialismo norteamericano, se acaba. Y se acaba, como dice el presidente de la República, en un plano de respeto. Hoy él mismo, repito, decía, lo digo con la responsabilidad que él siempre habla, dice, me daba cuenta antes de que algunos embajadores norteamericanos iban a hacer algún evento para la entrega de helicópteros artillados. Dice, no, nosotros no estamos en esa línea. Más bien entiendo es que en lugar de que gasten en helicópteros artillados, en armamento, mejor se den recursos para abrir fuentes de trabajo en los países fuentes de migración. Bueno, entonces cambian las cosas radicalmente, muy radicalmente, porque nosotros hemos dicho de tiempo atrás que la voluntad mayoritaria de los pueblos es generar una nueva era que se basa en dos principios fundamentales: la independencia y la paz mundial. Es decir, que cada país de manera independiente decida su propio camino, su régimen político, económico, social, y eso solamente se puede lograr en un mundo de paz. Y este último planteamiento que hace el presidente de la República y que da como tarea al representante de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo quiero releer, dice que en ningún caso se imponga el poder hegemónico de las potencias y se utilice la fuerza para resolver los conflictos entre las naciones. O sea, esas son cosas extraordinarias. Está de manera clara hablando de la necesidad de un nuevo orden mundial, pero basado en la paz del planeta. Y lógicamente va acompañado de la independencia, que cada pueblo decida por sí mismo su propio destino. Entonces va a ser muy interesante ahora con México en el Consejo de Seguridad de la ONU, seguramente es portavoz de los deseos legítimos de décadas de lucha de pueblos que están luchando realmente por su plena independencia y soberanía.
Algunos temas muy importantes en este caso pues va a ser, por ejemplo, el tema de la República Árabe Saharaui Democrática, que Marruecos insiste en que es una posesión de ellos, aunque esta república pues ya lleva años y su pueblo en una lucha desigual por consolidar precisamente su independencia y su soberanía. Otro tema también muy importante es el de Palestina, porque ya sabemos que pues la posición también hegemónica de las potencias imperialistas se ha orientado pues a ir desprotegiendo, casi desapareciendo este pueblo palestino que tiene raíces históricas no de siglos sino de milenios. Y un tema importantísimo que ahorita otra vez está saliendo a la luz, precisamente es el que hablábamos hace rato, el de la península de Corea. La península de Corea ha sido por décadas el punto más álgido de un posible estallamiento de un conflicto incluso nuclear, por la pretensión sistemática, permanente del imperialismo norteamericano, que desde la guerra de Corea en el año de 1950 al 53, en esa guerra, donde los norteamericanos tuvieron alrededor de 400,000 bajas, entre muertos, heridos, desaparecidos, etc., y que ante la voluntad inquebrantable de este pueblo de Corea del Norte por defender su independencia y soberanía nacional, Estados Unidos tuvo que firmar en ese momento, en 1953, en julio de 1953, un armisticio. Es decir, no pudieron lograr el objetivo de doblegar a la República Popular Democrática de Corea y entonces firmaron el armisticio. Un armisticio no es un tratado de paz. Ahí técnicamente esa zona del planeta sigue en guerra. Pues eso es uno de los problemas álgidos de este momento. Firmaron un armisticio y el general norteamericano que firmó ese armisticio, Mark Clark, dijo: he tenido la no muy honrosa tarea de firmar el primer armisticio sin victoria de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ese es un problema latente. Ahí no se ha firmado un acuerdo de paz entre Estados Unidos y Corea del Norte. Lo que hay es un armisticio. Con la visita de Donald Trump y el encuentro que tuvo durante 3 ocasiones con el actual dirigente Kim Jong-un de Corea del Norte, hubo un avance inicial y luego se quedó estancado. Entonces, pero ese, repito, es un tema álgido donde seguramente México, con esta política y estos lineamientos que ha planteado el presidente de la República, va a contribuir. Es un problema de décadas, repito, desde que 1953, o sea, ya 70 años, números redondos, de que se desarrolló este conflicto y que está latente. Y está latente porque Estados Unidos en Corea del Sur tiene estacionados 28,000 efectivos militares, tiene armas tácticas nucleares, y por otro lado Corea del Norte, ante la amenaza permanente de intervención nuevamente de los norteamericanos, pues se vio obligado a desarrollar su arsenal nuclear, y ahora también cuentan con armas no solamente atómicas, sino termonucleares. Una bomba termonuclear es 1000 veces más poderosa que una de las bombas nucleares que estalló en Hiroshima o Nagasaki. Entonces ahí seguramente, o sea, porque el desarrollo de las cosas, la política firme de nuestro presidente, seguramente va a contribuir a la solución, digamos, mutuamente constructiva, favorable a todas las partes, sin que alguien se sienta derrotado y otro victorioso, a ayudar a estos temas álgidos del planeta, que son posibles focos de un estallido, no solamente de guerra, sino de un estallido nuclear. Igualmente en el Medio Oriente, ustedes saben que la situación también ha sido crítica entre Irán, por ejemplo, e Israel. Ahorita ya hay una situación también muy grave, pero si por ejemplo el presidente de Argentina pidió la intervención del presidente de México ante una empresa o uno de los principales bancos del mundo para renegociar su deuda por la confianza que le tienen al presidente y la autoridad moral de nuestro presidente, seguramente eso también ayudará, repito, a resolver algunos de estos conflictos a nivel internacional. Entonces, para que quede claro para los del BOA, bloque opositor amplio en contra del gobierno del licenciado López Obrador, esta, digamos,
avance de México a nivel internacional, los aliados que ustedes esperaban tener con Guaidó, con el gobierno de Bolivia, con los grupos militaristas en Estados Unidos o en otros países, con el rey de España, el corrupto rey de España, o yendo a pedir y acusar al presidente ante el Papa en el Vaticano, que además el Papa tuvo también, pues, también es latinoamericano, sabe la situación que vive México y América Latina, pues prácticamente los despidió con cajas destempladas. Pues ahora que México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, primero pues es un malestar mayor para el BOA, pero para el pueblo de México, para todos los mexicanos libres, de buen corazón, honestos, es un reconocimiento internacional a las políticas que está aplicando el presidente de la República. Y él señaló, y con esto concluyo, o sea, nos vamos a guiar por los principios de política exterior que vienen bien establecidos en el artículo 89 de la Constitución, que básicamente son, fíjense bien, no injerencia en los asuntos internos de otros países, autodeterminación de los pueblos, cada pueblo determina lo que quiera construir. Este tema la tercera tarea que él dio, que las hegemonías o los países que han sido hegemónicos hasta el momento no utilicen la fuerza o el chantaje para resolver los conflictos que se puedan generar entre los distintos países. Otro tema que viene ahí es la igualdad jurídica de los estados. Igualdad jurídica es lo mismo un país imperialista, poderoso, superpoderoso, invasor, expansionista, que el voto de países que están luchando por consolidar para sus pueblos una mejor forma de gobierno, pero que son, digamos, países pobres, entre comillas, como son los países africanos, algunos de los países africanos. Pero entonces es igualdad jurídica, o sea que los grandes machuchones, por llamarlo así, no apabullen a los pueblos que con trabajos vienen luchando para eliminar todos los resabios del colonialismo y además el neocolonialismo. Y finalmente el presidente también habló en el sentido de que una de las tareas fundamentales que les dio es también luchar contra todo tipo de racismo, contra todo tipo de clasismo, contra toda manifestación de xenofobia que se pueda dar. Ese es otro papel fundamental que va a desempeñar nuestro país en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre todo en este momento que a nivel planetario, pues estos fenómenos que se fueron juntando, acumulando en el periodo neoliberal, hoy se manifiestan todavía muy fuertes. El racismo, ya vemos lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, la xenofobia, que ha pasado también en Europa, con reminiscencias de grupos de derecha profascistas, o todo tipo de discriminación. Entonces, esta política que se va a aplicar por parte de nuestro representante en el Consejo de Seguridad de la ONU abre las puertas para contribuir a una nueva era de independencia y de paz mundial en un mundo multipolar, o sea, el multilateralismo también, que es otro de los principios que señaló el presidente de la República. Recordemos y finalizo, el aporte de México a esta nueva era de independencia y de paz mundial en un mundo multipolar, no tripolar, ni bipolar, ni unipolar, sino en un mundo multipolar, es fundamental. Y el papel de México, reconocido a nivel internacional, va a ser uno de los principales polos de desarrollo de ideas, de propuestas, de sugerencias y de orientación para resolver los problemas más candentes de la humanidad. El tema de la guerra y la paz, el tema de la igualdad jurídica de los estados y la no utilización de las armas, del chantaje para resolver los conflictos que se puedan presentar entre los distintos países. Pues muchas felicidades a todo el equipo diplomático de México y más todavía a las orientaciones que ha dado el presidente de la República para sacar adelante a la humanidad completa
de estos males, de contaminación excesiva, de agresiones militares por todos lados y ayudar, repito, a construir un mundo de independencia y de paz social. Pues si les gusta lo que aquí planteamos, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en la pantalla.